En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 6 de este libro de la unión con Dios. El llamamiento a la unión con Dios en la vida religiosa. Entonces, algunas consideraciones particulares referentes a la vida religiosa. Evidentemente la unión con Dios no está reservada solamente a los religiosos, pero en este capítulo hace algunas consideraciones particulares referentes a los religiosos. Bien, antes que nada, todas las afirmaciones que hace Dom Columba Marmio en sus cartas de dirección espiritual nos sirven para ver los principios, pero la aplicación es siempre concreta, porque es en una dirección espiritual. Entonces, si en una carta ustedes ven que dice, usted tiene que seguir la vocación, entonces hay que decirle a todo el mundo que tiene que seguir la vocación. No, era a esa persona, ¿no? Es siempre aplicación, porque también van a haber casos donde le dice que no tiene que seguir la vocación, ¿no? Entonces va dando consejos distintos a las distintas personas. Por eso ustedes no hay que sacar conclusiones universales por la materialidad del consejo, sino que las conclusiones las tenemos que sacar por los principios que usa. ¿Se entiende, no? Bien, y entonces vamos a ver, veremos si podemos verlo en esta sola oportunidad o tenemos que usar dos para ver este capítulo porque es un poco largo. Bien, el primer punto, discernimiento de la vocación. Siempre textos, ¿no?, que nos sirven para ejemplo. Si he de darle un consejo, le diré que no se atormente. Dios le hará conocer su voluntad y sus designios en el momento oportuno. Esta era una persona que no sabía qué hacer, si tenía vocación o no tenía vocación. ¿Tengo que entrar o no tengo que entrar? Entonces el consejo es no se atormente. ¿Sí? Por lo tanto, si no ve con mucha claridad durante su retiro, no se inquiete y va a ser un ejercicio para decidir la vocación. Porque muchas veces Dios no te muestra la vocación y no es que necesariamente eso implica algo que tenés que resolver. No, en este momento no te la quiere mostrar. Entonces en este momento lo que te pide es que no hagas nada. Pues pasa muchas veces que te pide que no hagas nada, que esperes simplemente. ¿Está? En este momento tu destino es este. Este es tu destino. Todavía no te ha mostrado otro. Entonces, esperar tranquila. Bien. No, hija mía, no es usted una santa. Su virtud es aún muy frágil, pero nuestro Señor la llama a la perfección. Mas es preciso tener un gran respeto por la voluntad de Dios, que es nuestro supremo dueño, el único que tiene derecho a llamarla donde Él quiera. Por el momento no manifiesta Dios claramente su voluntad. Por lo tanto, esperemos en paz. De nuevo el mismo consejo, ¿no? No se sabe todavía qué vocación tiene. Lo que le compete ahora es esperar en paz. ¿Sí? Por ejemplo, hizo un ejercicio de un anciano para ver qué vocación tenía. No vi nada. No necesariamente lo hice mal. ¿No? Dios todavía te quiere que espere. Viene la nena de 5 años, todavía no me dice que, bueno, por el momento te dice que espere.
Pues bien, hija mía, si Dios realmente la llama, será desgraciada si no responde al llamamiento, y su vida será un fracaso. En cambio, si no la llama, todo su fervor y fidelidad no resultarán jamás en una vocación. No estoy seguro de que tenga vocación, y hasta el presente no veo claro que la tendrá. Le dice a otra, ¿no? Son cartas a distintas personas. Otra, toda verdadera vocación tiene que ser probada. Esto es a un joven que le dice. Pero si es fiel, nuestro Señor lo sostendrá con su gracia y entrará usted en el monasterio con tanta mayor alegría cuanto mayores pruebas haya tenido que soportar por nuestro Señor. Entonces esta era a un joven que no podía entrar, ya sabía que tenía vocación, quería entrar y todavía no podía. Y Don Columba Marvio no lo apura, dice, no, si ya sabemos que tiene vocación, ya sabemos que tiene que entrar, por el momento no puede, es una prueba de Dios que todavía no pueda, y bueno, eso le va a hacer bien. Bien, entonces todo el tema del discernimiento. En segundo lugar, la lucha contra las falsas objeciones. Cuando uno ya sabe que tiene vocación y esa vocación es atacada por otros. Entonces la lucha contra esas falsas objeciones. Así le dice a uno, los que están en el mundo y especialmente nuestros padres, por buenos y fervorosos que sean, no siempre tienen luz para conocer la voluntad de Dios en estos asuntos. La mirada de su alma se halla oscurecida, la mirada del alma de ellos, ¿no? Se halla oscurecida por motivos humanos, y sobre su juicio influyen los lazos de la sangre, sin que ellos se aperciban, sin que ellos se den cuenta. Y continúa, las razones que ahora alegan son razones de la prudencia humana. Y cuando las he pesado en la presencia de Dios, me he convencido de que no debe escucharlas. En primer lugar, el bien que usted hace en el mundo, ¿sí? Los papás le decían, mira el bien que vos haces en el mundo, todo lo que te da. Dios no tiene necesidad de nuestras obras y solamente le agradan en cuanto son hechas según su voluntad. Y si nos obstinamos en hacer lo que en sí mismo es bueno después de haber sido llamados por Dios a otras cosas, ya no agradece Dios lo que hacemos. En este caso nuestras obras más bien le disgustan, puesto que las preferimos a su voluntad. Recuerde a Saúl, el ejemplo está muy bueno, anteponiendo. El ejemplo está muy bueno porque, ¿saben por qué? Al menos a mí me toca particularmente porque yo leyendo este texto de Saúl, decía, tenía buenas intenciones, pobre Saúl, ¿no? No sé si se acuerdan cuando Dios le manda pasar una ciudad al exterminio, que no quede absolutamente nada, y él dejó de esa ciudad los mejores animales para ofrecerlos en sacrificio a Dios. No los exterminó. Y decía, era para Dios, ¿eh? Yo no es que se los comía para él, no es que quedó el oro, se quedó con el oro para él. No. Dejó los mejores animales para ofrecérselos a Dios. Dios le había mandado el exterminio. Y Dios se enojó y le quitó todo. Nunca más una gracia a Saúl, ¿no? Entonces le dice eso. Recuerde a Saúl, anteponiendo las razones humanas a la luz de la fe, reserva el mejor ganado para ofrecerlo en sacrificio a Dios. No habría, al parecer, obra más santa que ofrecer sacrificio a Dios. Y sin embargo, la Sagrada Escritura nos dice que por esta infidelidad Dios maldijo a Saúl y lo rechazó para siempre. Pues bien, debo decirle que Jesucristo no quiere sus obras. La quiere a usted misma y no aceptará otro don.
Santa Juana de Chantal sentía como usted toda la amargura de separarse de los suyos. Ahora una futura religiosa que está sufriendo mucho por dejar a sus papás, ¿no? Santa Juana de Chantal sentía como usted toda la amargura de separarse de los suyos. Oía que todos consideraban su proyecto como cosa extravagante e imprudente. Estás re loca. Eso pasa, ¿no? Sobre todo porque muchas veces Dios llama a gente que no se ha destacado por su piedad antes de entrar. Entonces los papás lo ven y dicen, se volvió loca. Se volvió loca. Entonces todos consideraban su proyecto como cosa extravagante e imprudente. Ella veía que los pobres le suplicaban de rodillas que se quedase en el mundo y continuase favoreciéndoles con sus buenas obras. Imagínense una persona que hacía mucho bien a los pobres y todos los pobres de la ciudad la querían y venían de rodillas a pedirle por favor quédate con nosotros. Pero hubiese preferido morir antes que faltar a la fidelidad hacia aquel que la llamaba. Créame que seguirá haciendo tanto bien y 1000 veces más a su familia, dándose a Dios y dejando al mundo. Porque Dios es la fuente de todo bien verdadero y sabe hacer por sí mismo todo lo que hubiera hecho por medio de usted. Eso es un elemento siempre a considerar, capaz que lo dice más adelante en otra carta, que Dios no piensa solamente en el bien del religioso al cual llama, piensa universalmente en el bien. Y tenemos que estar convencidos de que si nosotros seguimos la voluntad de Dios, va a ser un bien no solamente para nosotros, sino para toda nuestra familia. He visto muchos religiosos que arruinaron su familia quedándose para ayudarlos. Por ejemplo, un caso estaba en la misión y su familia pasaba necesidad, hambre, pobreza, y dejó la misión para ir a ayudarlo y no consiguió trabajo, no pasó nada, era más pobreza porque sus papás le tenían que dar de comer a él. ¿No? Entonces así, una visión. Bien. Llénese pues de pensamientos de fe, no manifieste que titubea, acepte con perfecta resignación esos sufrimientos tan dolorosos que Jesús ahora le envía y que son prueba de su amor. Los sufrimientos dolorosos de dejar a su familia, ¿no? Esos son los sufrimientos dolorosos. Pero no titubee, no manifieste que titubea. Tenga decisión y verá que las dificultades disminuirán. Cuando sus padres la vean titubeando e indecisa, es precisamente cuando harán todo lo posible por desarmarla. Casi todos los que son llamados por Dios al estado religioso tienen que pasar por pruebas semejantes, sin lo cual no serían dignos de las bodas del Cordero. Bien, tercer lugar, discernimiento de nuestras acciones. Muchos creen tener una sumisión completa a la voluntad de Dios, pero se nota en su pena y descontento cuando se les impide hacer los ejercicios espirituales que les agradan, cuánto les falta de esa santa indiferencia. Entonces ahora el discernimiento de nuestras acciones. ¿Sí? Muchos creen tener una sumisión completa a la voluntad de Dios, por ejemplo, no sé, hacen ciertos actos de piedad, ciertos sacrificios, ciertas cosas, ¿no? Pero en cuanto le piden que haga algo contrario, pena y descontento. Listo. Entonces, eso que en realidad piensan hacer por sumisión a la voluntad de Dios, en realidad es falta de indiferencia, dice don Columba Marmi. Nuestro Señor reveló a una persona que la libertad de espíritu de Santa Gertrudis era lo que más le complacía en esta santa,
es decir, su desprendimiento completo de todas las cosas, aún de las sagradas, para ligarse únicamente a la voluntad de Dios. Cuarto lugar, tentaciones contra la vocación. Permanezca firme en su vocación. Nuestro Señor la quiere carmelita y no otra cosa. Dígaselo al demonio cuando le proponga algo diferente. Todas esas consideraciones sobre la autoridad de su vida en el mundo, de la ingratitud hacia sus padres, etc., no son más que tentaciones y una parte de la prueba que hará su sacrificio tan glorioso para aquel que se digna escogerla por esposa. Otro texto. Estamos ciertos con la certidumbre de la fe. Interesante, ¿no? Porque siempre en la fe tampoco que tenés que... No esperes una prueba matemática. Estamos ciertos con la certidumbre de la fe de que lo que pedimos con respecto a nuestra salvación y en nombre de Jesucristo nos será concedido. Ahora bien, el cumplir los designios de Dios sobre nuestras almas se relaciona ciertamente con nuestra salvación. Por consiguiente, si continúa rogando con una confianza absoluta en aquel a quien desea poder dar algún día el dulce nombre de esposo, no hay duda alguna de que nada podrá impedirle su vocación. ¿Sí? Él está hablando entonces a una chica que todavía no entra y que está por entrar, pero el silogismo que hace don Columba Marmio es ese, ¿no? Si nosotros le pedimos lo que necesitamos para nuestra salvación, Dios nos lo concede sí o sí. Para nuestra salvación necesitamos seguir nuestra vocación. Entonces, si le pedimos las gracias para seguir nuestra vocación, nos lo va a conceder sí o sí. Por más débil que usted sea, por más que tenga las dificultades que tenga, Dios nos va a dar esas gracias. Si Jesús la invita a dejar padre y madre, hermano y hermana, y a seguirle, debe ser obedecido, y su propia felicidad, lo mismo que la de aquellos que le son queridos, puede depender mucho de su fidelidad en esta parte. Bien, entonces, pruebas contra la vocación, ¿no? En quinto lugar, se trata siempre de discernir, ¿eh? No siempre hay vocación y no siempre Dios llama en ese momento, ¿no? Y todo eso depende de las circunstancias. Entonces, algunos textos en donde vemos que don Columba Marmio o dice que no hay vocación o dice que todavía no. Es ardua la tarea que nuestro Señor le impone en este momento, porque tiene que olvidarse de sí y renunciar por ahora a las aspiraciones más íntimas y sagradas de su corazón para cumplir el deber de piedad filial que las circunstancias exigen. A esta persona, fíjense, tenía vocación, ya se sabía que tenía vocación, esta persona estaba desesperada por entrar y sin embargo le dice, no, usted tiene que cumplir los deberes de piedad filial para con sus padres, tiene que quedarse todavía. Y continúa, sí, querida hija, necesitan de su sonrisa, de su cariño, que reemplazará en lo posible al que han perdido. Aun cuando su corazón esté sangrando, es preciso que no se aperciban. O sea, le dice, se tiene que quedar a consolar a sus padres. Incluso cuando usted esté sufriendo, no tiene que mostrar nada de sufrimiento a sus papás. A ellos les tiene que transmitir alegría. Y termina diciendo, no sabría expresarles lo muy agradable que será esto al Sagrado Corazón, como es Jesús el que se lo está pidiendo. Bien, sexto, consejos a los papás. Y esta carta está absolutamente súper espectacular. Top.
les aconsejo que después en el libro la tengan a mano, porque alguna vez en la vida les va a servir para dar un consejo a alguien. La voy a leer toda, es larga, pero está top. Dice así. Querido amigo, le escribe él a un papá. Querido amigo, le agradezco sinceramente la confianza que me demuestra consultándome sobre el asunto tan importante de la vocación de su amada hija. Después de haber reflexionado mucho y de haber pedido a nuestro Señor que me hiciera conocer su santa voluntad, voy a decirle con toda sinceridad lo que me parece delante de Dios. No se puede ofrecer a Dios un sacrificio más grande que el de un hijo tiernamente amado. Por eso, cuando Dios quiso escoger a Abraham como jefe de los creyentes, le pidió el sacrificio de su tan amado hijo Isaac. Y como Abraham no titubeó en devolver a Dios este hijo que había recibido de él, el Señor le bendijo y le colmó a él y a toda su posteridad de las más grandes bendiciones del cielo. Comprendo, querido amigo, que para usted no será menos duro este sacrificio. N, la chica, María, tiene grandes cualidades de espíritu y de corazón, y no hay duda que sus padres tendrían derecho a esperar de ella, en retorno de los muchos sacrificios que han hecho por sus hijos, ese consuelo y ese apoyo que ella sería capaz de darles. Reconozco también que para la naturaleza este sacrificio parece demasiado duro, pero no olvido que escribo a un cristiano sincero, que nada querría rehusar a su Dios, con tal de estar seguro de que cumple su divina voluntad. Pues bien, estoy convencido delante de Dios de que su hija tiene verdadera vocación religiosa, que nuestro Señor la llama al Carmelo y que quiere se lo permita a usted desde ahora. Yo vacilaría si se tratase de un caso ordinario, antes de permitir la entrada al Carmelo a una joven de su edad. Era chiquita y entonces necesitaba sí o sí el permiso del papá. Las mismas religiosas me han asegurado que jamás aceptaban personas tan jóvenes sin tener la certidumbre de su vocación. Y mi opinión personal es que antes de emprender una vida semejante hay que estar muy seguro de haber comprendido bien todo el alcance y la gravedad del acto. Por mi parte, estoy convencido de que su hija tiene el carácter tan formado, el juicio tan seguro, que no se procedería con la menor indiscreción al admitirla en el Carmelo desde ahora, y tal es la opinión de las mismas religiosas. Le digo pues, querido amigo, que estoy seguro de que Jesucristo espera de usted este sacrificio, el cual será el más dulce consuelo durante su vida y motivo de gran confianza a la hora de la muerte. Recuerdo que mi amado padre, después de haber dado al Señor 2 de sus hijas para la vida religiosa, vacilaba en conceder su permiso a la última y la más querida. Al fin, incapaz de rehusar nada a Jesucristo, se lo concedió a pesar suyo. Y sucedió que poco tiempo después, encontrándose a punto de compadecer ante el soberano juez, declaró que su mayor consuelo en ese momento era haber dado a Jesucristo lo que más amaba en el mundo. Le aconsejo, pues, querido amigo, que se acerque a la Sagrada Comunión y entonces, en la más íntima de la unión sacramental, ofrezca a su hija a Jesucristo, entregándosela como esposa y pidiéndole la reciba de sus manos. Y yo le prometo, en su nombre, la bendición divina para usted y todos los que le son queridos. Bien, consejo a un papá. En séptimo lugar, impedimentos en el seguimiento de la vida religiosa.
a una persona que no podía seguir la vida religiosa, le escribe: qué lejos está usted de comprender las profundidades del corazón de nuestro Señor. Habría que ver qué le escribió esta mujer a Dom Columba Marmio, ¿no? Pero probablemente podemos imaginar que esta mujer tenía que dejar el convento, el monasterio, y habrá estado enojada con Jesús, o se preguntará por qué Jesús la rechaza, por qué no la quiere, ¿no? Entonces, Don Columba Marmio le dice así: qué lejos está de comprender las profundidades del corazón de nuestro Señor. No se trata de falta ni de disminución de amor. Él la ama verdaderamente, y es usted su pequeña esposa muy amada. El hecho de no vivir en un claustro no es más que un simple accidente que no puede afectar ni disminuir su amor, cuando así lo dispone la divina voluntad. Claro, es muy importante vivir en el claustro si Dios te llama. Es evidente, ¿no? Es un accidente, me voy. No, si Dios te llama, es evidente, te está llamando. Pero si no te llama, o si en el fondo es un accidente, lo que importa es que te llame, y a donde te llame vos ir, ¿no? Por eso el hecho de no vivir en un claustro no es más que un simple accidente que no puede afectar ni disminuir su amor, cuando así lo dispone la divina voluntad, como es el caso suyo, en el cual se trata de misteriosos designios de su alma. Yo la conozco perfectamente y puedo asegurarle: A, que Dios la ama verdaderamente; B, que está completamente satisfecho de los esfuerzos que hasta ahora ha hecho para cumplir lo que usted creía ser su voluntad. O sea, el hecho de que se haya esforzado, ella pensaba que estaba llamada a la vida religiosa, que se haya esforzado en vivirla y todo, eso ha agradado a Dios y son méritos, eso es indudable. C, que todavía puede alcanzar una perfección igualmente grande y una unión tan íntima, cumpliendo con gran amor, con gran paciencia con usted misma y gran humildad la tarea que la divina voluntad le impone cada día. Postdata. Ni Nuestra Señora, ni muchas santas vírgenes y esposas de Jesús, Tecla, Ágata, Inés, vivieron en conventos, y sin embargo fueron perfectas esposas de Jesús. 8. Tentaciones de cambiar de congregación. Y así le escribe, me parece recordar que a un súbdito, a un varón súbdito de él. Él es benedictino. Bien, leo la carta. He leído su carta muy atentamente. Después he rezado de todo corazón, porque tengo gran respeto por los derechos de Dios, y por nada del mundo quisiera sustituir mis ideas y mis deseos a los designios de su adorable providencia. Creo haber apartado de mí todo lo que me pudiera influenciar mi juicio. Mi gran afecto paternal y muy singular por usted, el pensamiento de sus padres, de los servicios que usted pudiera prestar, etc. Porque es un religioso de su comunidad, al cual él quiere mucho. Aparte, capaz que hacía mucho bien al monasterio, ¿no? Supongamos que era un tipo muy capaz que era el que mejor cantaba, el que mejor canto enseñaba, el que arreglaba todas las luces, el que mejor cocinaba, era fabuloso. Entonces dice, ¿no? Pero todo eso lo aparté. Me parece haberme colocado sub oculo Dei, en un estado de completo abandono a su voluntad, teniendo por único deseo el de conocer y hacer su divina voluntad. Por lo demás, como abad, tengo derecho de esperar de Dios una gracia y una luz muy especial para la dirección de los míos. Pues bien, tengo la certidumbre que aquello no es la voluntad de Dios.
y que si usted emprendiera ese camino perdería su vocación monástica y terminaría por volver al siglo. A menudo sucede, me ha sucedido a mí y a muchos otros, que este pensamiento de pasar a una orden más austera, porque este quería hacerse cartujo y le preguntaba, de pasar a una orden más austera, se presenta con especialidad a los que desean consagrarse más íntimamente al servicio de Dios. Él les tiene en cuenta esta buena voluntad, pero como dice nuestro venerable Padre San Benito, hablando de esta clase de monjes, no debe estar todavía en los fervores del principiante, sino que deben haber aprendido a luchar contra el demonio en medio de prolongada prueba en el monasterio, donde habrá podido aguerrirse, ayudado y sostenido por la compañía de muchos hermanos. Entonces, sostiene que suele ser una tentación típica de los principiantes, ¿no? El querer pasar después a otra congregación más austera, ¿no? Y lo que le aconseja es primero cumplir bien la propia regla y tener experiencia, ¿no? Entonces, como si dijese, los que quieren pasar a otra orden más rigurosa, que no sean principiantes, sino que hayan superado antes las pruebas de nuestra orden. Si todavía no son capaces de superar las pruebas de nuestra orden, se quieren ir a una orden más rigurosa, eso suele ser tentaciones de principiantes. El único resultado de ese paso sería hacerle vivir en un mundo ideal, imaginario, y sentir disgusto por la vida a la cual Dios le ha llamado. La actual voluntad de Dios es sin duda alguna que tome valientemente sobre sus hombros la cruz de sus deberes de Estado, cumplido lo más perfectamente posible. Y entre ellos le menciona el estudio. Parece que no tenía muchas ganas de estudiar. Bien, finalmente, algunos consejos que están muy buenos. Entra en religión sin ningún proyecto ni plan, salvo el de ser todo entero para nuestro Señor y ser el más pequeño, el más sumiso de los religiosos hacia los que Dios quiera poner para presentarle entre nosotros, ¿no? Entonces, entra en religión sin ningún proyecto ni plan. Yo suelo poner este ejemplo. Una vez un muchacho que era profesor de inglés y estaba buscando una congregación en la cual consagrar su vida, y dice, entré en la página web de ustedes y vi que ustedes tienen colegios. Entonces dije, esta es mi congregación, porque yo quiero enseñar, yo quiero dar clases, tengo mucha afinidad con los jóvenes, he convertido a muchos jóvenes, pero bueno, yo me quiero consagrar y quiero seguir haciendo eso. Y entonces yo le digo, mira, búscate otra congregación. Porque sí, es verdad que nuestra congregación da clases, pero capaz que te mandan a otro lado. ¿Eh? Capaz que te mandan a un hogarcito, capaz que te mandan a otro lado. O sea, vos entrás a nuestra congregación y yo no te puedo asegurar que vos des clases. Entonces, si vos entrás para dar clases, buscate una congregación que se dedique solamente a eso. ¿No? Entonces eso, ¿por qué? Porque alguno entras con proyectos personales, ¿no? Y don Columba Marmio dice eso. Entra en religión sin ningún proyecto ni plan. Porque hay que donarse totalmente. Y tener un proyecto personal no es donarse. Será buen religioso en la medida de su sumisión y obediencia, le dice a otro.
jamás olvide que al entrar en religión y sobre todo el día de su profesión, se establece un contrato implícito entre Dios y usted. Es un contrato. ¿Sí? Dios se compromete a conducirle a su amor perfecto por medio de los que le representan. Y es bastante sabio y bastante poderoso para cumplir su parte del contrato, cualesquieran que sean los que le representan. Por su parte, tiene que hacer una sola cosa: dejarse guiar por sus superiores. Es eso, ¿no? Lo repite millones de veces, e incluso millones de veces a la misma persona, en cartas diversas, ¿entiende, no? Pero, por ejemplo, hay toda una serie de correspondencia guardada con uno, que cuando era laico, cuando era novicio, cuando estaba por hacer la profesión, cuando era ya viejito, siempre le repite lo mismo. Es un contrato. Usted le dice a Dios, vos manifestame tu voluntad por medio de los superiores y yo la sigo siempre. Ese es el contrato. Y Dios cumple la parte suya, manifiesta su voluntad a través de los superiores, y uno tiene que cumplir la propia, seguirlo. Millones de veces lo repite, e incluso haciendo referencia, y acá de alguna manera lo dice, cualesquiera sean los que le representan. O sea, no necesariamente el superior es muy bueno, pero ¿no? Es bastante sabio y bastante poderoso para cumplir su parte del contrato, cualesquiera que sean los que le representan. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Que por más que sea un superior retrucho, Dios se va a ingeniar para manifestarte su voluntad a través de él. Ese es el punto. En otro lugar, a veces para probar su fe y su fidelidad, permitirá que sus superiores le ordenen cosas que podrían parecer contrarias a su santificación. Por ejemplo, podrán rehusarle permiso de hacer mortificaciones. Pero si tiene fe, omnia, con mayúscula y grandote le escribe omnia cooperabuntur in bonum. Otro texto: los religiosos se distinguen no tanto por su hábito. Esta está súper top. Porque fíjense que inteligente y profundo, ¿no? Los religiosos se distinguen no tanto por su hábito. Si es celeste, si es negro. Y por las costumbres de su orden. Costumbre de su orden. Hacen 2 horas de adoración, cantan, no cantan, tienen más horas de celda, menos horas de celda. No se distinguen por su hábito o por las costumbres de su orden, como por el espíritu interior que forma el alma de su instituto. Es profunda la frase, porque él distingue el espíritu del instituto con las costumbres materiales de ese instituto. Y lo que distingue a los religiosos no es tanto las costumbres materiales de los institutos, sino el espíritu de los institutos. Leo de nuevo. Los religiosos se distinguen no tanto por su hábito y por las costumbres de su orden, como por el espíritu interior que forma el alma de su instituto. Hay tantos que no llevan más que el hábito de su orden y no conocen ni el espíritu, ni la historia, ni la ascesis. Dejan a un lado las magníficas obras escritas por su fundador y van a beber toda su vida interior en otras fuentes. Eso le dice a uno. A otro: la razón de nuestra vocación es el deseo que tiene nuestro Señor de ser servido y glorificado según el espíritu de la orden a la cual nos llama. De nuevo, el espíritu de la orden a la cual nos llama. A otro:
Una profesión religiosa fielmente cumplida conduce infaliblemente a la santidad, pero a menudo sucede que el demonio nos engaña en este punto. Nos sugiere que si se nos empleara más en tal o tal género de obras, haríamos grandes progresos. Nunca olvide, querido hermano, lo que le voy a decir. El día de nuestra profesión se establece un contrato entre nosotros y Dios. Nosotros nos comprometemos a dejarnos guiar por la santa obediencia, y Dios por su parte se obliga a conducirnos a Él, con tal de que nos abandonemos con fe entre las manos de los superiores, ¿no? De nuevo, toda la tentación de que yo sirvo para tal cosa, que yo haría mucho más bien haciendo tal cosa, ¿no? Y los superiores no me comprenden y me mandan a hacer esto otro. Los religiosos que hacen planes y proyectos para el porvenir, y sobre todo los que tratan de realizarlos sirviéndose de pequeñas industrias humanas, nunca tienen paz ni hacen nada que valga la pena. Otro. El bendito día de nuestra profesión hacemos un contrato con Dios. De una parte, nos comprometemos a entregarnos a Él conducidos por la obediencia. Y Dios, por otra parte, se compromete a conducirnos a su amor perfecto por medio de los superiores que nos impone, a pesar de las faltas y errores que tengan. Otro. Cualquiera que fuese las obras que emprendiéramos fuera de nuestra vocación, no lograríamos agradar a Dios, sino cumpliendo lo que hemos prometido. Y así como yo he prometido ser benedictino, usted va a prometer ser carmelita, y será agradable a Dios en la medida que realice el ideal de su vocación. Entonces, el respetar el espíritu, el carisma de la propia congregación a la cual uno pertenece. Bien, y hasta ahí los textos de Don Columba Marmio, algunos de los textos de Don Columba Marmio que se refieren a la unión con Dios, en particular en los religiosos. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.